¿Qué tal? Bienvenidos a otro video, al cual les voy a enseñar cómo podemos crear esta tabla que nos permite calcular el requerimiento energético del paciente utilizando la ecuación de Harris y Benedict para el cálculo del gasto energético basal, así como también la distribución de macros y el efecto térmico de los alimentos con una ecuación que, dependiendo de la distribución de macros, así como también el gasto energético, pues nos calcula en este caso 182 calorías, que es el 10%. Y finalmente también los equivalentes metabólicos, en el cual tenemos una lista de diferentes actividades físicas. Por ejemplo, si el paciente realiza como actividad física caminata 3.5 km por hora durante 30 minutos, automáticamente nos calcula cuál es el gasto por actividad física, que en este caso 181 calorías. En la parte final tenemos el requerimiento energético del paciente, que en este caso es de 2179 calorías. Si vamos cambiando los datos del paciente, por ejemplo, en lugar de masculino es femenino, con un peso de 65 kilogramos, 170 centímetros, con una edad de 24 años, pues el gasto energético basal sería de 1479 calorías. La distribución de macros sería la siguiente, o la podemos cambiar, por ejemplo, 25, 50 y 25 para lípidos, que nos calcula un efecto térmico de los alimentos de 157 calorías, que es 10.6% del gasto energético basal. Y finalmente, con esta actividad física durante 30 minutos, 147 calorías, que nos calcula un requerimiento energético total de 1783 calorías. Entonces, de esta forma nos permite calcular automáticamente el requerimiento del paciente utilizando el gasto energético basal, distribución de macros, efecto térmico de los alimentos y equivalentes metabólicos. De igual forma, puedes adquirir los mejores documentos de nutrición en Excel simplemente ingresando a www.nutricionexcel.com/tienda. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que simplemente dando clic los dirija hacia esa página, donde puedes automatizar tus cálculos nutricionales con un solo clic. Y si quieres apoyar este canal, puedes unirte a patreon.com/nutrición Excel, en el cual podrás descargar fórmulas en nutrición automatizadas, así como también archivos en PDF con fórmulas nutricionales para automatizarlos en Excel y ayuda personalizada. Así que si te interesa saber cómo realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a ocupar para el cálculo del gasto energético basal, que es una de las principales ecuaciones que se utiliza, es la de Harris y Benedict, el cual tenemos una ecuación para el género femenino y otra ecuación para el género masculino. Posteriormente vamos a calcular el efecto térmico de los alimentos con esta ecuación, que en la descripción de este video les voy a dejar el link del artículo donde extraje esta ecuación. Muy bien, entonces aquí tenemos la ecuación de Harris y Benedict, en la que tenemos una ecuación para el género femenino y otra ecuación para el género masculino. En la parte inferior tenemos una ecuación también para el cálculo del efecto térmico de los alimentos, que dependiendo de la distribución de macros, pues nos permite obtener el efecto térmico de los alimentos. Y finalmente tenemos el cálculo de los METs o equivalentes metabólicos, que dependiendo de la actividad física que realiza el paciente, pues nos va a calcular el gasto energético que presenta. Entonces, primeramente tenemos que poner los datos que necesitamos para calcular el gasto energético basal, que aquí lo tenemos, el cual es el género, peso, talla y edad. Por lo tanto, vamos a poner aquí las etiquetas, vamos a aumentar su tamaño. Entonces aquí ponemos primeramente las etiquetas, en el cual va a ser género. Entonces ponemos género, peso, que va a estar en kilogramos, la talla, que va a estar en centímetros, y finalmente la edad, que va a estar en años, para finalmente obtener el gasto energético basal. Hay algunos artículos que mencionan que la ecuación de Harris y Benedict hace referencia al gasto energético basal. Sin embargo, en otros artículos menciona que esta ecuación calcula el gasto energético en reposo. En este caso, como el artículo que cité anteriormente hace referencia a que es una ecuación para el cálculo del gasto energético basal, pues lo vamos a utilizar para este fin. De igual forma, déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre esta ecuación. Entonces, una vez que ya tenemos el gasto energético basal, vamos a utilizar la ecuación del efecto térmico de los alimentos que tenemos aquí, pero antes tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser la distribución de macros. Entonces, nos vamos a ir a la parte inferior, aquí vamos a poner macronutrientes, entonces ponemos macronutrientes, el cual va a ser proteínas, carbohidratos y finalmente lípidos. Ahora vamos a poner la distribución por porcentaje para finalmente calcular las calorías. Entonces aquí ponemos kilocalorías, que son los datos que ocupamos. Entonces vamos a centrar esto, nos damos inicio, lo centramos, vamos a dar clic derecho, formato de celdas, y vamos a marcar todos los bordes interior y en el contorno y a aceptar. Entonces aquí vamos a darle un formato de porcentaje. Para eso nos damos a inicio, sección número, y aquí tenemos un signo que dice estilo porcentual. Entonces vamos a dar clic. Y automáticamente, si nosotros ponemos 20, automáticamente aquí nos aparece en porcentaje.
Entonces vamos a generar una lista desplegable primeramente aquí donde dice género. Para eso nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos y nos va a aparecer esta ventana. Entonces seleccionamos lista y en origen vamos a poner las dos opciones que es masculino, coma y ponemos femenino y aceptar. Entonces automáticamente tenemos aquí una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestra los dos géneros. El peso queremos que se muestre sus unidades, por ejemplo si ponemos 80 queremos que se muestre qué unidad es. Para eso vamos a dar clic derecho, formato de celdas, número, personalizada. Después de estándar ponemos kilogramos, cerramos con dobles comillas y aceptar. De igual forma aquí, clic derecho, formato de celdas, vamos a personalizada dentro de la pestaña número. Y entre dobles comillas ponemos centímetros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces si ponemos por ejemplo 180 automáticamente aquí tenemos su unidad. Supongamos que este paciente presenta una edad de 26 años y con estos datos ya podemos calcular el gasto energético basal. Entonces para eso simplemente vamos a poner signo igual. Aquí tenemos las dos ecuaciones. Vamos a aumentar su tamaño. Y esto va a ser signo igual si abrimos paréntesis, si género que corresponde a la celda D4 es igual entre dobles comillas, vamos a poner femenino. Es importante que se encuentre escrito idénticamente como lo tenemos en la lista desplegable. Ponemos coma, nos está pidiendo valor si es verdadero. Entonces vamos a poner esta ecuación, la versión completa, que es 655.1 más, abrimos paréntesis, 9.563 multiplicado por peso en kilogramos, que corresponde a la celda D5, cerramos con un paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1.850 multiplicado por la celda que corresponde a la talla en centímetros, que es la celda D6, cerramos con un paréntesis, menos, abrimos un último paréntesis y ponemos 4.676 multiplicado por la edad en años, que es la celda de 7. Cerramos con un paréntesis, ponemos coma, nos está pidiendo dentro de los argumentos valor si es falso y simplemente ponemos sí, abrimos paréntesis. Si la celda que corresponde a género es igual entre dobles comillas, ponemos masculino. Aquí vamos a modificar el tamaño de esta celda, entonces vamos a copiar esto con control C para no perderlo. Y aumentamos aquí el tamaño, entonces lo volvemos a pegar con control V. Entonces si es masculino ponemos coma, pues queremos ejecutar la ecuación que vemos aquí en la parte inferior. Entonces ponemos 66.5 más, abrimos paréntesis, 13.75 multiplicado por la celda que corresponde a peso, de 5, cerramos con un paréntesis, más, abrimos paréntesis, 5.003 multiplicado por la celda que corresponde a la talla, en centímetros, cerramos con un paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 6.775 multiplicado por la celda que corresponde a la edad en años. Cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es falso, ponemos una celda vacía, dos dobles comillas, cerramos con 1, 2 paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos aparece el gasto energético basal. Bueno, aquí me he equivocado, puse una celda hacia abajo, lo copiamos con control C y lo ponemos en la celda que corresponde. Entonces 1890.89 calorías. Sin embargo no queremos mostrar los decimales, entonces nos vamos a la fórmula. Al inicio vamos a poner la función redondear, abrimos paréntesis y nos vamos a la parte final. Aquí ponemos coma, nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar, ponemos que 0, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces aquí nos aparece que el gasto energético basal para este paciente es de 1891 calorías. Queremos mostrar sus unidades, clic derecho, formato de celdas, número, personalizada, y aquí entre dobles comillas ponemos kilocalorías, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces vamos a darle un formato de tabla, control 1, que es un atajo para ir a formato de celdas. Entonces nos vamos a borde, línea continua gruesa, contorno, delgado en el interior y aceptar. Entonces si vamos cambiando los datos, por ejemplo, ponemos en lugar de masculino femenino, aquí nos calcula un gasto energético basal de 1632 calorías. Si ponemos 165 centímetros, 1604 calorías. Si ponemos 65 kilogramos, 1460 calorías. Una vez que tenemos eso, ya podemos calcular la distribución de macros. Supongamos que a este paciente le vamos a dar 20% de proteínas, 60% de hidratos de carbono y 20% de lípidos. Entonces, para calcular el número de calorías, simplemente tenemos que multiplicar 1460, es decir, la celda de 8, por cada uno de estos valores. Entonces aquí ponemos signo igual, utilizaremos la función redondear, abrimos paréntesis, pero también vamos a ocupar la función si.error, porque en caso de que nos haga falta un dato, pues no queremos mostrar un error. Entonces ponemos si.error, ahora sí la función redondear, abrimos paréntesis, y el número va a ser la multiplicación del porcentaje, en este caso de proteínas, multiplicado por la celda que corresponde al gasto energético basal, celda de 8.
La celda de 8 no la queremos mover al momento de que arrastremos esta fórmula, por lo tanto aquí tenemos que seleccionar la celda F4, perdón, la tecla F4, de tal forma que aparezca los signos de pesos, o de igual forma lo podemos poner de manera manual. Particularmente el signo de pesos tiene que estar antes del número, no importa si está o no está antes de la letra, pero aquí sí lo tenemos que tener el signo de pesos. Nos vamos a la parte final, ponemos coma, cuántos decimales queremos mostrar, vamos a poner que 0, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, valor si es error una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter. Posteriormente nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia la última fila y soltamos. Entonces aquí si ponemos la función suma, abrimos paréntesis, seleccionamos este rango de celdas, enter, pues tenemos 1460 que corresponde al gasto energético basal del paciente. Una vez que tenemos eso ya podemos calcular el efecto térmico de los alimentos según la ecuación que tenemos en esta imagen. Entonces vamos a irnos a la parte inferior, aquí vamos a poner eta, que es efecto térmico de los alimentos, y este va a ser igual a aquí tenemos la ecuación que dice alfa f, que es la primera, lo tenemos que multiplicar 0.025 por el número de calorías que corresponde a grasas, más alfa p, que es 0.25, lo vamos a multiplicar por el número de calorías de proteínas, y finalmente 0.075, que es alfa c, lo vamos a multiplicar por el número de calorías de hidratos de carbono. Esto hace referencia a que entre más proteínas le demos a nuestro paciente, el efecto térmico de los alimentos va a ser mayor. Entre menos proteína, el efecto térmico de los alimentos va a ser menor. Por lo tanto, nos situamos en esta celda, ponemos signo igual, primeramente ponemos 0.025, tenemos que poner signo igual, 0.025, y esto lo vamos a multiplicar, para eso ponemos asterisco, por el número de calorías de grasa que corresponde a la celda E3. Entonces aquí ponemos más, posteriormente vamos a multiplicar 0.25 por el número de calorías de proteínas, y finalmente 0.075 multiplicado por el número de calorías de carbohidratos, y seleccionamos enter. Entonces nos calcula que el efecto térmico de los alimentos es 146. Si queremos sacar el porcentaje, es decir, son 146 calorías, aquí ponemos formato de celdas. Nos vamos a número, personalizada, y ponemos sus unidades. Entonces aquí ponemos kilocalorías, tenemos con dobles comillas y aceptar. Si queremos calcular qué porcentaje corresponde, simplemente tenemos que hacer una regla de 3. Si 1460 es el 100%, ¿cuánto es 146? Entonces nos situamos en esta celda, aquí ponemos signo igual, y tenemos que multiplicar primeramente, aquí abrimos un paréntesis, el 146, que es la celda de 15, multiplicado por 100, cerramos con un paréntesis, dividido entre 1460, que corresponde al metabolismo basal, que es la celda de 8, y vamos a limitar los decimales. Entonces aquí ponemos la función redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, vamos a poner solamente un decimal, y cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter. Entonces aquí nos calcula que el efecto térmico de los alimentos, según esta distribución y este metabolismo, es del 10%. Entonces vamos a formato de celdas, personalizada, vamos a poner su unidad, entre dobles comillas ponemos porcentaje, cerramos con dobles comillas y aceptar. Y aquí, por ejemplo, cambiamos la distribución de macros. Por ejemplo, vamos a darle menor cantidad de proteínas, es decir, un 5%, hidratos de carbono ponemos 80 y lípidos ponemos 15%. Entonces aquí nos calcula un efecto térmico de los alimentos mucho menor, de 7.6%, que corresponde a 111 calorías. Entonces aquí podemos utilizar la función redondear para no mostrar tantos decimales. Nos vamos a la parte final, ponemos coma, ponemos 0 decimales, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces vamos a dejarlo como lo teníamos anteriormente, 20, 60 y 20, que nos calcula el 10%. Una vez que tenemos eso, vamos a calcular los equivalentes metabólicos, en el cual vamos a ocupar esta ecuación que tenemos en la parte inferior, en el que, dependiendo de la actividad física que realice el paciente, pues va a ser el número de equivalentes que tenemos que tomar en cuenta para el cálculo de calorías por minuto de esa actividad física. Entonces aquí dentro de esta tabla tenemos una lista donde podemos observar el número de equivalentes metabólicos dependiendo de la actividad física que realice el paciente. Entonces aquí lo tenemos, en el cual esta tabla la queremos pasar al documento en Excel. Para eso simplemente lo vamos a copiar. Entonces nos vamos a la parte inferior hasta la última fila. Lo copiamos con control C, nos vamos al documento en Excel y vamos a ponerlo en la parte derecha. Entonces aquí lo pegamos con control V y automáticamente nos aparece ordenado. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a generar una lista desplegable donde podamos seleccionar la actividad física. Entonces para eso nos damos aquí en esta siguiente celda, la fila 16, y vamos a poner actividad física. Entonces vamos a generar una lista desplegable. Esta imagen ya no la ocupamos, entonces la vamos a eliminar. Entonces vamos a generar una lista desplegable. Para eso nos situamos en esta celda, nos damos a datos,
validación de datos, seleccionamos lista. Y aquí vamos a dar clic en esta flecha hacia arriba y posteriormente vamos a seleccionar este rango de celdas que corresponde a la actividad física. Entonces nos vamos hasta la parte inferior, hasta la última fila y vamos a dar Enter a aceptar y automáticamente aquí tenemos todas las actividades físicas que puede realizar el paciente con sus respectivos equivalentes metabólicos. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos ver televisión, pues aquí queremos que nos aparezcan los equivalentes metabólicos. Para eso utilizaremos la función buscar V, entonces aquí ponemos buscar V, abrimos paréntesis, nos está pidiendo valor buscado, va a ser la actividad física de 16. Ponemos coma donde lo vamos a buscar, por lo tanto vamos a seleccionar las dos columnas de las actividades físicas hasta la última fila. Regresamos, ponemos coma, nos está pidiendo indicador de columna, es decir, qué valor queremos extraer. Se encuentra en la columna 2, esta es la columna 1 y esta es la columna 2, por lo tanto ponemos 2, ponemos coma y queremos una conciencia exacta, por lo tanto ponemos falso y cerramos con un paréntesis y enter. Entonces ver televisión corresponde a un equivalente. Sin embargo aquí lo tenemos con coma y para que funcione la separación de decimales en este caso se utiliza punto. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña modificación en el cual vamos a poner signo igual, vamos a llamar a la función sustituir, abrimos paréntesis, texto, seleccionamos esta celda, ponemos coma, texto original, entre dobles comillas ponemos coma, es decir, lo que queremos quitar, texto nuevo y entre dobles comillas tenemos que poner lo que queremos que se muestre. En lugar de coma queremos mostrar un punto, entonces ponemos punto entre dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter. Automáticamente en lugar de 0,9 nos aparece 0.9. Entonces vamos a dar doble clic en la parte inferior derecha y esto lo vamos a copiar con control C, nos damos acá, clic derecho y lo pegamos donde dice valores y listo, ¿ok? Entonces esto ya lo podemos eliminar con suprimir y aquí ya nos aparece con punto. Entonces si ponemos otra actividad, entonces por ejemplo reír, un equivalente metabólico, si ponemos montar a caballo, 5.5 equivalentes metabólicos, es decir, dependiendo de la actividad física, los equivalentes metabólicos van a ir modificándose. Y posteriormente vamos a poner otra celda, otra etiqueta de minutos que realiza esa actividad física. Por lo tanto, supongamos que este paciente realiza 30 minutos. Vamos a poner sus unidades con clic derecho, formato de celdas, personalizada. Entre dobles comillas ponemos minutos, cerramos con dobles comillas y aceptar. Ahora sí ya podemos calcular el gasto. Entonces aquí ponemos gasto por actividad. Pues aquí tenemos la ecuación, el cual es muy sencilla. Aquí dice kilocalorías por minuto es igual a METs, en este caso 5.5, multiplicado por 0.0175 multiplicado por peso del paciente, y eso va a ser las calorías gastadas en un minuto de esta actividad física. Entonces aquí ponemos signo igual, ponemos la celda que corresponde a los equivalentes E16 multiplicado por 0.0175 multiplicado por la celda que corresponde a peso. Lo tenemos acá en la parte superior de 5. Aquí cerramos con un paréntesis. Aquí cerramos con otro. Y aquí abrimos 1, 2 paréntesis. Y posteriormente, bueno, aquí vamos a dar Enter. Pues aquí dice que gasta 6.25 calorías por cada minuto de esta actividad física que es montar a caballo. Si ponemos otra actividad, por ejemplo, polo acuático, nos aparece 11 calorías por cada minuto que realiza esta actividad. Entonces, una vez que tenemos eso para calcular requerimiento según la actividad física que realiza, tenemos que multiplicarlo por el número de minutos que lo tenemos en esta celda de 17 y seleccionamos Enter. De igual forma, podemos utilizar la función redondear, entonces aquí ponemos redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma, 0 decimales, cerramos con un paréntesis y podemos utilizar también la función si.error porque en caso de que nos haga falta algún dato, pues no queremos que se muestre un error, entonces ponemos si.error, nos vamos a la parte final, ponemos coma, valor si es error, una celda vacía, dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Entonces, de igual forma tenemos que cambiar sus unidades porque aquí nos aparecen kilogramos, entonces clic derecho, formato de celdas, personalizada y aquí ponemos kilocalorías y seleccionamos enter. Entonces, una vez que ya tenemos el efecto térmico de los alimentos, que en este caso 146, el gasto por actividad física 341, ya podemos calcular cuál es el requerimiento total del paciente. Entonces aquí vamos a crear otra etiqueta, ponemos requerimiento del paciente. Esta ecuación ya no la ocupamos, entonces lo ponemos acá en la parte inferior. Entonces el requerimiento del paciente, aquí vamos a combinar y centrar estas dos celdas, combinar y centrar en la pestaña inicio. Pues va a ser la suma, aquí ponemos signo igual, suma, abrimos paréntesis, del gasto energético basal, que corresponde a la celda de 8, ponemos coma, el efecto térmico de los alimentos, de 15, ponemos coma,
Y finalmente el gasto por actividad física, que es la celda de 18. Cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces, el requerimiento del paciente es de 1947 calorías. Vamos a darle un formato a cada una de estas tablas. Entonces aquí seleccionamos este conjunto de celdas. Control 1, que es un atajo para ir a formato de celdas. Nos damos a borde, línea continua en el contorno, delgada en el interior y a aceptar. Entonces aquí vamos a centrar, bueno, todo el documento, toda la tabla. Inicio, lo centramos y vamos a dar un poco de color para poderlo visualizar un poco mejor. Entonces las etiquetas vamos a darle un color azul remarcado. Aquí también. Inicio, azul. Y el requerimiento del paciente de igual forma vamos a darle un color azul. En la celda donde vamos a poner los datos, por ejemplo, del paciente, así como también la distribución de macros y la actividad física y el número de minutos, vamos a darle un color blanco. Y las celdas donde se van a mostrar los resultados vamos a darle un color gris, es decir, donde se encuentran fórmulas que no tenemos que modificar. Aquí gasto por actividad, requerimiento del paciente y el gasto energético basal. Parte superior, vamos a darle un color gris y listo, ¿ok? Entonces, si vamos cambiando los datos, por ejemplo, en lugar de femenino ponemos masculino y aquí ponemos un peso 80 kilogramos, automáticamente todos esos datos se van actualizando. Aquí tenemos que el requerimiento de este paciente es de 2418. Y además, si cambiamos la actividad física, por ejemplo, vamos a poner correr 7.5 kilómetros por hora, que es la velocidad. Pero aquí en lugar de 30 minutos ponemos 60 minutos, es decir, una hora. Dice que el gasto por actividad física sería de 1092 calorías, el cual el requerimiento del paciente sería 3090. Si ponemos otra actividad física, por ejemplo, patinar leve durante 20 minutos, 154 calorías, el cual el requerimiento del paciente sería 2152 calorías. Podemos seguirle dando un formato a esta tabla. Simplemente para eso nos vamos a vista. Línea de cuadrícula la eliminamos y de igual forma podemos irnos a insertar ilustraciones. Aquí ponemos formas, este rectángulo. Seleccionamos todo este rango de celdas, entonces vamos a irnos a formato de celdas. Y relleno ponemos sin relleno, contorno, vamos a aumentar el grosor. Insertar nuevamente ilustraciones, formas, este cuadro de texto y aquí vamos a poner cálculo energético. Formato de forma, eliminamos el contorno. Y de igual forma, control C, control V, las diferentes secciones que consta de este documento, que primero es el gasto energético basal. De esta forma ya tenemos listo este documento, esta tabla en el que automáticamente poniendo los datos del paciente, así como también la distribución de macros y actividad física, pues nos permite calcular el requerimiento del paciente de una forma automática. Si te gustó el contenido de este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte y déjame en los comentarios cualquier duda o alguna idea sobre la creación de futuros videos.